Buenos días hermanos, ¿cómo están? Deseo que todos estén muy bien de salud. Soy Claudio Gamio, grabando desde casa. Hoy día 7 de marzo del año 2021. Este mes de marzo, los primeros días, hay varios hermanos que cumplen años. Mi hijo Daniel cumplió 18 años este 2 de marzo. Una bendición tener a nuestros hijos creciendo a nuestro lado. El 4 de marzo fue cumpleaños de nuestra hermana Susana Romo. Desde acá un fuerte abrazo a la distancia. Ayer 6 de marzo fue cumpleaños de mi hermana Gisela, de Normita, de Mary Matos, así que un abrazo para ellas también. Deseamos que la hayan pasado muy bonito y que Dios siga guardando nuestras familias y nos siga guardando a cada uno de nosotros, ¿no? Siempre tener que estar orando. Nosotros siempre oramos por nuestros hermanos en la iglesia, por nosotros mismos, por nuestras familias, así que estamos en pie de guerra, ¿no? En oración constante para que Dios nos siga protegiendo en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir. Lo que yo deseo compartir con ustedes el día de hoy, queridos hermanos, es podría ponerle un título, sería el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene vigencia. La palabra de Dios no ha caducado. La Biblia es el libro más vendido en toda la historia de la humanidad. La Biblia es el libro que tiene más traducciones y que se ha traducido a más idiomas y a más dialectos en toda la historia de la humanidad. Es el libro más vendido y le damos gracias a Dios por todas las imprentas y por todos los hombres de Dios que invierten su tiempo, su dinero, para que la palabra de Dios se siga imprimiendo y siga circulando en todo el mundo. La palabra de Dios tiene vigencia el día de hoy. El Antiguo y el Nuevo Testamento tiene vigencia. Es como la Biblia dice, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es el testamento que Dios ha dejado para sus hijos. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios, escudriñarla. Y al hacer esto, pues Dios nos bendice muchísimo, ¿no? Porque la vida entera no nos va a alcanzar para poder entender toda la palabra de Dios. Nuestra mente es limitada, la mente de Dios es infinita, es ilimitada, y Dios va revelando su palabra a sus hijos. Entonces, 100 años de vida no nos va a alcanzar para entender a profundidad la palabra de Dios. Así que cuanto más tiempo tú inviertas en leer la palabra, en estudiar la palabra, Dios a través de su Espíritu Santo te irá revelando su palabra cada día y podemos ver, repito, que la palabra de Dios tiene vigencia, no ha caducado. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios es omnipotente, es decir, es todopoderoso. Dios es omnisciente porque está en todo lado, y Dios es omnipresente. Dios es omnipresente porque está en todo lado. Dios es omnisciente porque lo sabe todo, y Dios es omnipotente porque es todopoderoso. Y su palabra tiene vigencia. Entonces yo quiero leer con ustedes en 2 Timoteo 3:16, dice así la palabra del Señor: toda la escritura, toda la Biblia, es inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada por Él y útil para enseñar. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos vivir, cómo debemos conducirnos en la vida. Dice, para redarguir. Si tú buscas en el diccionario qué cosa es redarguir, significa razonamiento para probar o demostrar una proposición, una propuesta, o para convencer de lo que se afirma o se niega. Repito, para convencer de lo que se afirma o se niega. Por ejemplo, la gente que es atea quiere convencer al mundo entero que Dios no existe.
Y nosotros los cristianos, nuestro trabajo es hablar la verdad y decir la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que el que da convencimiento, dice la Biblia en Juan 14, el que da convencimiento, es decir, el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros solamente, nuestro trabajo es sembrar la palabra de Dios, como la parábola del sembrador, ¿no? El sembrador es el que siembra la palabra, tú y yo sembramos la palabra, pero no tenemos que convencer, no tenemos que pelearnos con las personas que no creen en Dios, tenemos que exponer la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el que da convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Por eso aquí dice que la Escritura es útil para redarguir. Y repito, redarguir es razonamiento para probar o demostrar una proposición o para convencer de lo que se afirma o lo que se niega. En la Biblia hay miles de razonamientos lógicos. Dios quiere que uses tu mente, en la cual se demuestra, la misma palabra de Dios demuestra que lo que está escrito ahí es verdadero. La misma Biblia demuestra que todo lo que está escrito ha sido verdad. Las eras geológicas y todo lo que habla la ciencia no está opuesto a lo que dice la palabra de Dios. Es todo lo contrario, más bien la Biblia demuestra que lo que la ciencia dice es verdad, y también la Biblia demuestra que muchas cosas que dice la ciencia son mentiras, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber diferenciar cuál es la verdad y cuál es la mentira, como lo he predicado en otras ocasiones. Dice la Biblia que Dios es el creador del cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dios ha creado el universo es infinito, Dios ha creado las galaxias, las estrellas, y todo lo que hay en el universo lo ha creado Dios. No es producto de una explosión, de una supernova, sino que Dios es el creador del universo. Y ahí es cuando la ciencia nos engaña y nos dice que todo esto es producto de la casualidad, no de una gran explosión. El universo, había un montón de masa acumulada y hubo una gran explosión y de ahí salieron las galaxias, las estrellas y el universo. Eso es falso porque no está probado, pero la Biblia dice que Dios es el creador. Al igual que nosotros, la raza humana, somos producto de la creación de Dios, pero la ciencia nos engaña y dice que somos producto de la evolución. Tampoco está comprobado, ¿no? El mismo método científico dice que para que una hipótesis se convierta en una teoría científica tiene que haber hechos comprobables. Por eso es que se habla del eslabón perdido, ¿no? Según la ciencia hay un eslabón perdido que convierte el mono después en hombre cromañón y después en el hombre, pero hay un eslabón perdido, entonces eso no se va a encontrar nunca porque nosotros somos producto de la creación. Dios ha creado a la raza humana. Entonces hay cosas que la ciencia nos miente y nosotros tenemos que exponer la palabra de Dios, no pelearnos. No tenemos que defender a Dios. Dios no necesita que lo defendamos, pero nuestro trabajo es sembrar la palabra y decir la verdad. Por eso es que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. O sea, la Biblia tiene utilidad. Hay personas que descartan la Biblia, que creen que la Biblia no sirve para nada, que es un libro antiguo y que no tiene vigencia, pero sí tiene vigencia. Es útil para enseñar cómo debemos vivir, cómo debe ser nuestra conducta, para redarguir, para corregir. La Biblia nos corrige. Cuando nos apartamos del camino de Dios, la Biblia está para corregirnos, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, cuando habla del hombre de Dios, se refiere al hombre interior, al hombre espiritual, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando se habla de la perfección, bueno, dice, bueno,
somos seres humanos y tenemos errores, pero dice que Dios nos va perfeccionando. Entonces, estamos en un proceso que Dios nos va perfeccionando cada día más. ¿Y cómo nos perfecciona? A través de su palabra, a través de buscar de Dios, a través de la oración. Esa es la manera como Dios nos perfecciona. Pero si nosotros le damos la espalda a Dios y ya no buscamos a Dios, Dios no nos puede perfeccionar. Él solamente puede perfeccionar a las personas que le buscan. Y yo declaro en el nombre de Jesús que nosotros vamos a buscar a Dios todos los días de nuestras vidas. Y cuando eso pasa, tú te conviertes en un mejor esposo, en un mejor padre, en un mejor ciudadano, y eres de bendición para las personas que te rodean, para la sociedad y para lo que Dios te permite hacer a lo largo de tu vida. Entonces la palabra de Dios tiene vigencia. Quiero leer en Primera de Crónicas, capítulo 10. Aquí se habla de un pasaje, en el cual esto es un pasaje histórico de lo que vivió el pueblo de Dios en la época de Moisés, ¿no? Entonces en Primera de Crónicas, capítulo 10, perdón, Primera de Corintios, disculpen, Primera de Corintios 10, dice así la palabra del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Se refiere está haciendo mención al libro de Éxodo, cuando Moisés liberó de la esclavitud al pueblo de Dios que estaba esclavo en Egipto. Y se acuerdan ese pasaje, bueno, esa historia, cuando Dios manda 10 plagas y el faraón no deja salir al pueblo hebreo, pero finalmente Dios, a través de Moisés, de su siervo, Moisés libera al pueblo y puede sacar de la esclavitud al pueblo que estaba esclavo en Egipto. Entonces dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, porque cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, dice que la nube iba en el día para cubrirlos del sol y después iba una antorcha de fuego para guiarlos en la noche. Dice que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Se refiere cuando pasaron el mar rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces aquí esto tipifica cuando uno, trayéndolo al día de hoy, es cuando uno es bautizado en el agua, uno se identifica con la muerte y con la resurrección del Señor Jesucristo. Y aquí dice que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ahora tenemos la bendición de nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios. Hay países en muchas regiones, en la China, en la India, hay lugares que está prohibida la Biblia. Nosotros tenemos la bendición aquí en el mundo occidental de tener la Biblia en todas las traducciones. Las tenemos, pueden bajar, siempre les digo eso, pueden bajar su Biblia en el celular. La app de la Biblia la pueden bajar en su celular para cuando estés en la calle, trabajando, donde sea, puedas leer la Biblia. Yo creo que la tecnología es una gran cosa. Lo que pasa es que hay veces la tecnología nos distrae mucho, pero hay cosas buenas y es bueno aprovecharlos. Yo en mi celular tengo la Biblia, tengo la concordancia y es muy bueno, lo puedes usar en cualquier momento y en tus tiempos vacíos o en tus tiempos de ocio puedes llenarte con la palabra de Dios en vez de estar viendo muchas veces cosas que nos quitan tiempo, ¿no? Entonces dice que todos comieron el mismo alimento espiritual, ahora tenemos la palabra de Dios nosotros, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Siempre en el Antiguo Testamento, cuando se habla de la roca, se habla del Señor Jesucristo. Y en Mateo capítulo 7 dice que tenemos que el hombre prudente dice que edificó su casa sobre la roca. La roca es Cristo, y el hombre insensato edifica su casa, o sea, su vida sobre la arena, o sea, sobre nada, ¿no? O sobre lo que el mundo te da que es falso y que es hueco. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Entonces aquí vemos que todos cumplieron la formalidad, ¿no? Estuvieron bajo la nube, pasaron el mar, dice que fueron bautizados en la nube y en el mar, y muchas veces nosotros como hijos de Dios, le entregamos nuestra vida a Cristo, comenzamos a conocer la palabra, nos bautizamos en agua, buscamos el poder del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, y quizás hay muchas personas que han cumplido esas cosas, que es bueno, porque es bíblico, pero dice en el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. O sea, a pesar de que la gente, el pueblo de Dios estuvo bautizado en agua, bautizado en el Espíritu Santo, como muchos ahora también lo hacen, dice que Dios no se agradó de muchos de ellos. ¿Por qué? Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? El plan de Dios era que Moisés pueda liberar al pueblo hebreo, al pueblo de Dios, de la esclavitud de Egipto. Nosotros en el mundo estábamos esclavos del pecado y Dios nos liberta, y de ahí Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere, haciendo una comparación con el libro de Éxodo, que lleguemos a la tierra prometida. Y la tierra prometida no es un lugar que tú estás de vacaciones. La tierra prometida es vivir bajo la bendición de Dios. Y la bendición de Dios no es dinero. La bendición de Dios es vivir bien. La bendición de Dios es que en tu hogar reine el amor, el gozo, la paz. Esa es la bendición de Dios. Vivir bien, vivir con bienestar. Nadie te va a dar más bienestar que el Señor Jesucristo. Nadie te va a dar mejor bienestar que el seguir a Dios. Entonces, la tierra prometida que Dios les había prometido a su pueblo era que ellos vivan bien y que vivan en abundancia. Y la tierra prometida para nosotros es vivir bajo la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es vivir con amor, con gozo, con paz en nuestros corazones, en nuestra familia, y que teniendo poco o teniendo mucho seamos agradecidos a Dios. Esa es la bendición, vivir bien. No vivir codiciando las cosas que el mundo nos ofrece, que todo lo que el mundo nos ofrece son cosas pasajeras. Entonces dice aquí que los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. El plan de Dios para tu vida es que puedas llegar a esa tierra prometida, que no es un lugar físico, sino que es un estilo de vida, que vivas bajo la bendición de Dios. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. La palabra de Dios tiene vigencia, por eso le he titulado El poder de la palabra de Dios. Tiene vigencia la palabra de Dios. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, el pueblo de Dios tenía codicia. Cuando Dios los sacó de la esclavitud y estaban en el desierto y salieron felices porque Dios venció al ejército de Faraón, ellos pasaron por el Mar Rojo y después vino el ejército y ellos murieron ahogados en el Mar Rojo, y Dios salvó a su pueblo porque ama a su pueblo, así como Dios te ha salvado a ti y a mí de una condenación eterna. Hemos salido de la esclavitud del pecado y Dios nos ha salvado. Entonces, cuando damos ese paso espiritual, estamos felices, nos sentimos gozosos, nos sentimos contentos, nos sentimos seguros, porque sabemos que la vida no acaba acá, sino que esta vida solamente es algo pasajero, y que tenemos seguridad en la vida eterna y que vamos a pasar la eternidad en el cielo. Entonces, esas cosas nos dan felicidad, nos dan amor, nos dan gozo, nos da paz, pero inmediatamente después vienen muchos problemas en la vida de los cristianos. Entonces, y una de las cosas que tienen los cristianos es muchas veces la codicia. La codicia es querer lo que otros tienen. Entonces ellos codiciaron y decían: yo preferiría volver a Egipto, volver al mundo, volver al pecado, porque allá teníamos comida, comíamos ajo, cebolla y carne, y acá solamente tenemos este maná que Dios nos da. O sea, despreciaban lo que Dios les daba. Entonces comenzaron a codiciar lo que tenían antes. Y muchas veces el diablo mete en nuestra mente esas ideas de que antes de conocer a Cristo estábamos mejor. Y el diablo mete en nuestra mente y después baja a nuestro corazón para codiciar las cosas que hacíamos antes, que eran pecado y que no agradaban a Dios. Entonces,
lo primero que viene es la codicia. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos. Versículo 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Muy bien, ¿a qué se refiere esto? El versículo 7 dice que no hay que ser idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto se refiere a Éxodo 32. Si estuviéramos en el colegio o si estuvieras estudiando en la universidad, les mandaría una tarea. Las tareas que yo mando, entre comillas, ¿no? No me tienes que dar examen, no tienes que dar test, pero es para ti mismo. Yo te aconsejo que leas Éxodo 32, para que entiendas bien 1 Corintios 17. En Éxodo 32 se cuenta la historia de que el pueblo estaba en el desierto, Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, Moisés se fue a orar al monte Sinaí a buscar a Dios, y Moisés estuvo 40 días buscando a Dios. Entonces el pueblo dijo, ya se murió, le ha pasado algo, y dice que comenzaron a murmurar, comenzaron a hablar mal de Moisés, y le dijeron a Aarón, quizá ya se haya muerto, queremos que tú nos hagas dioses. Entonces Aarón Aarón tenía vamos a decir, tenía una autoridad espiritual en el pueblo, pero se dejó manipular. Un verdadero siervo de Dios nunca debe dejarse manipular por el pueblo para pecar. Hay que tener mucho cuidado. Entonces él se dejó manipular y le pidió a todos que traigan el oro que tenían de sus arcillos, sus aretes y todo lo que habían sacado de Egipto. Y entonces dice que él construyó un becerro de oro y lo comenzaron a idolatrar. Entonces bajó Moisés, vio eso tan horrible y Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Este pueblo está depravado, este pueblo está inclinado al pecado. Murmuran contra mí, murmuran contra ti, Moisés, así que yo voy a matarlos a todos y te voy a poner a ti sobre un pueblo más grande. Y entonces, si ustedes leen Éxodo 32, que les pido que por favor lo lean, una tarea para ustedes mismos, léanlo, no se van a arrepentir. Entonces ahí Moisés ora a Dios y le dice, Señor, por favor, ten misericordia, tú eres un Dios lento para la ira, grande misericordia, por favor, apiádate. Y por favor le pide, arrepiéntete de hacer este mal. Y dice que Dios se arrepintió de hacer el mal y le dijo, está bien, no los voy a matar. Pero aquí, en ese día, murieron 3.000 personas, porque Moisés bajó y dijo, todos aquellos que han estado orando ese becerro tienen que morir. Y ese día murieron 3.000 personas. Entonces, Dios con la idolatría no juega. Entonces, nuestro Dios es el único Dios a quien tenemos que adorar. Y obviamente aquí este pecado de idolatría, en el Antiguo Testamento, cuando la gente pecaba, venía mortandad. Y ese día murieron 3.000 personas. Luego el versículo 8 dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Esto está en Números 25, otra tarea. Leen Números 25. Aquí dice que el pueblo estaba en una ciudad y dice que comenzaron a fornicar con las hijas de Moab. Entonces comenzaron a dar rienda suelta a sus impulsos y dice que vino Finés y mató a uno de su pueblo, a un judío, que estaba fornicando con una de las hijas de Moab y paró la mortandad, pero ese día murieron 23.000 personas. ¿Por qué? Por pecados sexuales. Entonces, Dios ha creado al hombre y a la mujer y les ha creado sexualmente sanos. Al hombre, obviamente el género masculino y el género femenino, los ha creado con una sexualidad sana. Pero viene Satanás, ¿y qué inventa Satanás? La pornografía y un montón de desviaciones de la creación de Dios. Entonces, cuando Dios crea algo, lo hace bueno, lo hace perfecto.
pero el diablo viene y lo quiere tergiversar. Entonces, Dios, por supuesto que castiga el pecado sexual y cualquier otro pecado, pero aquí, cuando habían este tipo de pecados, dice que murieron en un día 23.000. ¿Por qué? Porque algunos de ellos dieron rienda suelta a sus instintos y no tenían temor de Dios. De la misma manera, repito, el día de hoy, el diablo, ¿qué es lo que ha creado? La pornografía. Les decía hace un momento que aquí en tu celular tú puedes tener la Biblia, pero también aquí en este celular está a la mano de todos los jóvenes pornografía barata, hay cosas totalmente indecentes y que somos atacados todos los días. Y entonces ahora hay digamos, la nueva corriente psicológica es que tú des rienda suelta y que no te sientas mal por hacer lo que tú quieras. Eso está totalmente opuesto a la Biblia. La Biblia habla claramente cuáles son los pecados que a Dios le disgusta. Y ahora esto ya no se puede hablar contra este tipo de pecados porque quizás muchos predicadores o pastores puedan ir a la cárcel cuando se habla de la comunidad LGTBI y que ellos promueven que uno tenga una vida sexual libre y que hagan con su sexualidad lo que quieren. Mentira del diablo. La palabra de Dios condena los pecados sexuales y la palabra de Dios tiene vigencia y los principios de Dios no se venden. Dios ama al pecador, Dios ama al homosexual, a la lesbiana, y Dios ama a todos los pecadores, pero Dios no negocia con el pecado. Y cuando una persona le entrega su vida a Cristo, cualquier inclinación que hayas podido tener, Dios arregla esa inclinación que esté en contra de él. Porque Dios es un Dios poderoso y para Dios no hay nada imposible. Y cualquier mala influencia que tú hayas podido tener como ser humano por lo que te dicen o por lo que dice la ciencia o por lo que dicen estas nuevas corrientes que van en contra de la palabra de Dios, Dios puede restaurar tu corazón porque Dios ha creado al género humano con amor. Dios ha creado al hombre y a la mujer. Pero repito, viene Satanás y tergiversa todo lo que Dios ha creado. El versículo 9 de 1 Corintios 10 dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Aquí se habla de Números 21, esto sí vamos a leerlo, Números 21 del 1 al 9, porque este pasaje es muy interesante. Números 21 del 1 al 9. ¿A qué se refiere esto? Contentar a Dios. Dice la palabra de Dios en Números 21. Dice así: cuando el cananeo, los cananeos eran enemigos del pueblo de Israel, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim. Acuérdense que Moisés estaba con el pueblo en el desierto, rumbo a la tierra prometida. Peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces vemos aquí que los cananeos pelearon contra Israel y los vencieron y tomaron prisioneros. Imaginen esa situación tan terrible, ir a pelear contra el enemigo y que tomen prisioneros de tu pueblo. Puede ser familiares directos, hermanos, o un padre puede haber ido a pelear con su hijo y tomaron por prisionero a su hijo, o al revés. Fue un hijo con su padre a pelear y tomaron por prisionero al padre. Debe ser algo desgarrador. Y aquí dice: entonces Israel hizo voto a Jehová. Entonces, cuando el pueblo de Dios se humilla, y cuando el pueblo de Dios se arrepiente, y cuando el pueblo de Dios hace un voto con Dios, hace un pacto con Dios, Dios escucha. Y dice aquí: entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto
entregares este pueblo, es decir, a los cananeos, en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo, y recuperaron sus prisioneros. Entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Entonces fíjense, vemos esta situación que los cananeos habían peleado contra Israel, habían tomado prisioneros. Entonces el pueblo de Israel se humilla, le pide a Dios y hace un voto con Dios, le dice: Señor, por favor, si tú me entregas a los cananeos y recuperamos a nuestros prisioneros, vamos a derrotar todas sus ciudades. Y dice aquí que Jehová escuchó la voz y entregó a los cananeos, a sus enemigos en sus manos, los destruyó a ellos y sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Entonces, vemos aquí que el pueblo de Dios se enfrentó a su enemigo, perdieron, llevaron prisioneros, el pueblo de Dios se humilla, se arrepiente, hace un voto con Dios, Dios escucha este voto, esta oración, y Dios les da la victoria. Entonces yo me imagino que el pueblo de Israel estaría feliz, estarían contentos porque Dios les había dado su victoria, habían recuperado sus prisioneros y estaban otra vez en familia y rumbo a su destino, que era la tierra prometida. Y fíjense, casi siempre pasa esto, esta es una conducta extraña que tiene muchas veces el ser humano, ¿no? Versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Estaban yendo hacia su destino, la tierra prometida. Y se desanimó el pueblo por el camino. Fíjense, yo he buscado la palabra desánimo, como en este caso se desanimó. En un solo versículo, bueno, en la Reina Valera, ahí justamente en el app o acá en la computadora tienes esto, diccionario bíblico, puedes buscar, tú pon la palabra desanimó o desánimo. A ver cuántas veces aparece en la Biblia. Aparece una sola vez. ¿En dónde? En este versículo. Dice aquí: se desanimó el pueblo por el camino. Nosotros estamos en el camino de Dios. Quizá ahora muchos estemos desanimados por el coronavirus. Quizá algunos estemos molestos con Dios, porque quizá alguien en nuestra familia se enfermó, se contagió de este virus tan terrible y quizá Dios no lo sanó. Mi tío, al cual yo quiero mucho, ahora está en la presencia de Dios, mi tío César partió a la presencia de Dios con este, nos desanima nuestra fe, nos trae abajo. Algunos pierden la fe porque le piden a Dios con todo su corazón y creemos que Dios no nos escucha. Y si tú buscas en el diccionario qué cosa es desánimo, la palabra desánimo es sinónimo de desalentar. Desalentar es quitar el aliento. Y en Génesis, capítulo 2, cuando se explica cómo Dios creó al hombre, dice que Dios formó a Adán del polvo de la tierra y dice que sopló en su nariz aliento de vida. Entonces cuando Dios crea al hombre, sopla su aliento. Y nosotros estamos vivos porque Dios ha soplado en tu vida, en mi vida, y en los 7.000 millones de seres humanos que somos actualmente en el planeta Tierra, bueno, más de 7.000 millones, tenemos el aliento, tenemos el soplo de Dios, el aliento. Y desanimar es desalentar, es quitar el aliento y quitar el ánimo. Eso significa desanimar. Dice la Biblia en Juan 10:10 que el ladrón, que tipifica a Satanás, ha venido para hurtar, matar y destruir. Hurtar es robar de a poquitos. Entonces, el diablo te va quitando de a poquitos la fe por las circunstancias que vivimos. Es el único, me llamó la atención, es el único pasaje en que figura la palabra desánimo. Es aquí, en lo que estamos leyendo.
También desánimo, si buscas en el diccionario, dice entorpecer la respiración. ¿Y qué hace el coronavirus? Entorpece y obstruye la respiración. Eso es lo que hace el coronavirus. Ataca nuestra célula y obstruye, entorpece la respiración y nos quita el aliento. Entorpecer la respiración, hacerla dificultosa por la fatiga o cansancio. Este coronavirus está atacando a toda la humanidad y hay muchas personas que están desanimadas, desalentadas, y hay veces tienen tanto miedo al virus que psicológicamente ya están predispuestos. Entonces hay que pedirle a Dios su aliento de vida. No te sientas desanimado, no te sientas desalentado. Pídele a Dios: Señor, dame tu aliento de vida, y tu sistema inmunológico va a subir. Ora. Fuera de ti, cuando digo ora, es que hagas oración. Bota de ti el temor. El Salmo 56:3 dice: en el día que temo, ahora en el día del coronavirus, en el tiempo del coronavirus, en el día que temo, yo en ti confío. Pon tu confianza en Dios. No te sientas desanimado, no te sientas desalentado. Anímate con la palabra de Dios. Aliéntate con la palabra de Dios. La palabra de Dios trae sanidad, trae salvación a tu vida. Dice que la palabra de Dios trae refresco a tu interior, a tus huesos, y trae sanidad a tu vida. No te desalientes, no te desanimes. Anímate con la palabra de Dios. Cuando tú estás desalentado y desanimado, le estás diciendo a Dios: Dios, no quiero tu aliento de vida, no quiero tu ánimo. Me siento desanimado, desalentado, deprimido, bajan tus defensas y si este virus te ataca, te va a tomar desanimado, desalentado y con las defensas bajas. Sal a caminar, ora, puedes salir a caminar. Bueno, hoy día del 7 y el 14 no se puede, los únicos días, pero los otros días puedes salir. No te quedes todo el día en tu casa, sal a caminar, no tengas miedo. Guarda la distancia social, ponte tu mascarilla y sal a caminar, sal a un parque, sal a orar, que te caiga un poco de sol para que tengas vitamina D, que es muy buena contra el coronavirus. La vitamina D es buena y cuando te cae el sol estás recibiendo vitamina D. Busca vitamina D y trata de tomar vitamina D para estar fuerte. No te desalientes, no te desanimes. Fíjate, aquí el pueblo de Dios habían recuperado a sus prisioneros. Dios les había dado una victoria y después de la victoria se desaniman. Es el único versículo que dice así. Números 21:4, se desanimó el pueblo por el camino. En el nombre de Jesús te digo, levántate, no te desanimes, no te desalientes. Dile: Dios, dame tu ánimo, dame tu aliento. Él es el que te da aliento. Dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios es un Dios de multiplicación. Él quiere multiplicar tu fuerza. Él quiere que vivas bien. Así que no te sientas desanimado, no te sientas desalentado, no tengas miedo. No tengas miedo. Echa de tu vida todo el temor. El temor no es de Dios. El temor, justamente el temor lo que trae es desánimo y desaliento a tu vida. Y muchas veces pasa esto. Después de una gran victoria viene desánimo. Dice: se desanimó el pueblo por el camino. Versículo 5. Primero viene el desánimo, después viene la murmuración. Es una cadena. Dice: habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. O sea, otra vez comenzaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? En Éxodo también dice lo mismo. Acá estamos en Números. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números. En Éxodo el pueblo también se quejaba. Nos hubiéramos quedado en Egipto comiendo ajo, cebolla. Aquí tenemos este maná, que ya me cansé de este maná. O sea, encima Dios les daba del cielo comida y ellos se cansaban del maná. Dice: habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Mentira. Mira cómo es así.
desánimo, murmuración, mentira. Primero el pueblo se desanimó, después habló contra Dios y contra Moisés. Eso se llama murmuración. Dios detesta la murmuración. No te quejes contra Dios. Dale gracias a Dios porque tienes vida, porque tienes salud. Y en el nombre de Jesús vas a estar bien, vas a tener buena salud. Y después de la murmuración viene la mentira. Y comienzas a hablar mentiras contra Dios. Dice, pues no hay pan ni agua, mentira, porque Dios les daba maná. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, la gente tiene fastidio de lo que Dios le da. Se fastidian porque Dios les da muy poquito. Dale gracias a Dios por lo que tienes y Dios te va a dar más. Pero es así, desánimo, murmuración, mentira, fastidio. Y la gente tiene cólera contra Dios. Dios te ha dado emociones. Y no tiene nada de malo que te molestes con Dios, pero díselo. Dile, Dios, estoy molesto contigo. No vas a herir a Dios. Lo peor que puedes hacer es mentirle a Dios. Pero es una cadena. Desánimo, murmuración, mentira, fastidio. Dice aquí, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, Dios les daba maná, pero ellos estaban fastidiados con el maná. Así que yo te pido en el nombre de Jesús, no te desanimes, no te desalientes. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Ahora estamos andando en este valle de sombra de muerte por el coronavirus porque sigue aumentando. Hay terror en el mundo entero. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento, tu presencia. Busca la presencia de Dios y se va a ir el temor. Sal a caminar, sal a orar. Dice acá el versículo 6. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Aquí no dice cuántas personas murieron, pero también murieron. ¿Por qué? Porque murmuraron contra Dios. Después Dios le dijo a Moisés que levante una serpiente de bronce y cuando alguien le muerda, que miren la serpiente y van a ser salvos. Si te has contagiado el coronavirus, levanta tus ojos al cielo y mira a Dios. No te mires hacia abajo, levanta tus ojos. Dice que Moisés levantó una serpiente de bronce. Y Dios, dice aquí, por la murmuración, dice aquí, el 6, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Cuántos no dice? Pero hemos visto que en Éxodo 32 murieron 3.000, en Números 25 murieron 23.000, y ahora acá en Números 21 no se sabe cuántos murieron, pero dice que murieron muchos. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta la murmuración, a Dios no le gusta la quejabanza viene del diablo. Alábale a Dios porque tienes vida, porque tienes salud el día de hoy y no nos quejemos, no andemos murmurando contra Dios. En 1 Samuel, este versículo siempre lo uso muchísimo porque es algo real que sucede. En 1 Samuel 22:1 dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Estaba escondido en una cueva porque Saúl estaba loco y lo quería matar. Y se juntaron con él, fíjense, todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. En el pueblo de Dios hay gente que tiene amargura de espíritu, que están amargos contra Dios. Y hasta el día que no lo reconozcas vas a vivir una vida amargada y te vas a quedar dando vueltas en el desierto, pero Dios quiere llevarte a la tierra prometida. En la tierra prometida no hay amargura, hay amor, gozo, paz. Se va la amargura. Pero hay gente amargada con Dios. Y están amargadas con Dios porque se paran quejando y dicen: ay, sí, mi papá fue un tal por cual, mi mamá fue una tal por cual, no me quisieron, me abandonaron, a mí nadie me quiere, todos me tratan mal, y se quejan, y se quejan, y se quejan. Y toda su vida es una queja. Y se quejan de hace 20, 30 años. Mi papá me hizo esto, mi mamá me hizo este otro. Y se paran quejando de su mamá, de su familia. Pobrecito de mí, he nacido en este país, tengo una mala familia. Y todo es queja. Dios detesta la queja. Pero
arrodíllate y dile: Señor, yo soy una de estas personas que están amargado de espíritu. Nunca vas a poder llegar a la tierra prometida, que no es un lugar físico, sino es un estilo de vida, bajo la bendición de Dios, si tu corazón está amargado con Dios. No tiene nada de malo estar amargado con Dios, pero hay que reconocerlo. No te amargues con Dios. Quizá mi manera de ver la vida es muy simple. Todos nos vamos a morir. Todos. Unos se morirán de viejito cuando lleguen a 100 años o más. Otros se pueden morir de un accidente. Los cristianos también se mueren en accidentes. David Wilkerson, un gran siervo de Dios, murió en el 2011 manejando su carro en un accidente. Algunos otros morirán de enfermedad. Pero ¿cómo Dios nos sana? Por supuesto. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios tiene el poder para sanar. Dios no sana a todos. ¿Por qué? No lo sé. Cuando vayamos al cielo le preguntamos. Pero el hecho es que todos vamos a morir, con coronavirus, sin coronavirus. Tenemos que estar preparados para irnos con el Señor. Y si tú estás aquí, es porque Dios quiere que estés en esta tierra. Entonces no vivas amargado. Dice aquí que a David se le juntaron los afligidos, los endeudados y los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y después estos 400 hombres que estaban afligidos, endeudados y amargados de espíritu, o sea, amargados contra Dios, dice que se volvieron en los valientes de David. Qué tremendo líder que era David, que esta gente afligida, endeudada y amargados de espíritu, es decir, amargados contra Dios, los convirtió en su ejército de los valientes de David. Dios quiere convertirte en ese ejército poderoso, pero deja de murmurar, deja de criticar. ¿Estás amargo con Dios? Díselo. Tienes que decirle a Dios: Dios mío, estoy amargo contigo porque pasó esto, porque te pedí esto y no me lo diste. Díselo, abre tu boca. No puedes vivir toda la vida con amargura de espíritu. Y para hacer eso, por eso que estoy diciendo, el poder de la palabra de Dios. Si tú obedeces la palabra de Dios, vas a vivir feliz. ¿Por qué? Porque las personas que tienen amargadas el espíritu contra Dios es porque no perdonan. Tienen que perdonar, fácil. Claro, tú dices que es fácil perdonar, no sabes lo que a mí me han hecho. Yo no sé lo que a ti te habrán hecho. De repente a mí me han hecho cosas peores que tú, si nos sentamos y conversamos de tú a tú, de repente yo he sufrido más que tú, de repente a mí me han hecho cosas peores que tú. O de repente a ti te han hecho cosas peores que a mí, yo no lo sé. Pero tienes que perdonar. El Señor Jesucristo te obliga a perdonar. 70 veces 7. 70 veces 7 es vive una vida perdonando siempre. Te van a ofender, perdona. Perdona y vive feliz. Nunca vas a llegar a la tierra prometida si eres un hombre amargado de espíritu, una mujer amargada de espíritu, porque le pediste a Dios que sane a tu papá, a tu esposo, a tu hijo, y se murió. Repito, todos nos vamos a morir. ¿Por qué Dios no sana a todos? No lo sé. Pero Dios tiene poder para sanarte, porque para Dios no hay nada imposible. Pero no te amargues con Dios. Hay personas que son amargadas y conocen la Biblia, conocen la Biblia más que cualquiera, pero están amargados de espíritu. No están en la tierra prometida, no están viviendo en la bendición de Dios. Repito, llegar a la tierra prometida es un estilo de vida. Y tu estilo de vida es con amor, con gozo, con paz. Pero para que haya eso en tu vida, tienes que aprender a perdonar, a vivir perdonando. Por eso es que dice: ni tentemos al Señor, que está estoy leyendo 1 Corintios 10:9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, que está en Números 21. Hemos hablado del desánimo, del desaliento, y justamente el coronavirus te entorpece la respiración y el coronavirus te quita el aliento, te quita la respiración. Así que en nombre de Jesús, cancélalo y pídele a Dios su aliento, su ánimo. En 1 Corintios 10:10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Esto está en Números 14. En Números 14 se encuentra, ya voy a terminar, tenía para compartir más cosas, pero creo que me estoy pasando mucho el tiempo, así que en 1 Corintios 10:10, ahí vamos a terminar, dice:
ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Eso está en Números 14, tarea, léelo, todo en Números 14. Aquí en Números 13, Dios le dice a Moisés que envíe 12 espías a la tierra prometida para que espíen. Vienen los 12 espías y 10 dicen, uy, la tierra, chévere, bacán, uy, pero allá hay gigantes. Y nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas. Y ellos nos van a comer, nos van a matar. Uy, la tierra es linda, pero allá hay gigantes. Pero Josué y Caleb dijeron, un ratito, cállense la boca. Esa gente, esos 10 espías estaban desanimados, desalentados. Y Josué y Caleb le dijeron, oye, no seas rebelde. Dios nos ha dicho que esa tierra es para nosotros. Y Dios va a estar con nosotros y lo vamos a comer como pan. Así que vamos. ¿Y qué pasó? Dice que el pueblo otra vez comenzó a murmurar y le dijeron a Moisés, designemos un capitán para regresarnos para Egipto. Y dice que quisieron apedrear a Moisés y a Josué y Caleb. Entonces Moisés fue a orar con Dios y ahí Dios le volvió a decir a Moisés, a todos estos los voy a matar y te voy a poner sobre un pueblo más fuerte y más grande. Y Moisés vuelve a orar y le dice, Señor, ten misericordia, tú eres un Dios grande, misericordioso, lento para la ira, grande misericordia, por favor, apiádate. Y Dios se volvió a apiadar del pueblo y no los mató. Entonces, eso está en Números 14. Lean esa historia. Y después el pueblo se arrepiente, pero Moisés ora a Dios y Dios le dice, no los voy a matar. Baja Moisés después de estar con Dios, después de buscar la presencia de Dios, y le dice al pueblo, Dios los ha perdonado, pero todos ustedes van a morir y los de 20 años para abajo, ellos van a pasar a la tierra prometida y ustedes van a estar en el desierto 40 años. ¿Por qué? Porque se desanimaron, porque se desalentaron, porque no creyeron a Dios, porque fueron rebeldes. No seas rebelde a lo que Dios tiene para tu vida. Dios tiene para tu vida cosas buenas, créele a Dios. No te desanimes, no te desalientes por esta época tan terrible que estamos viviendo. Entonces ellos se desalentaron, se desanimaron. Moisés oró y Moisés le dijo al pueblo, Dios no los va a matar, pero de 20 años para abajo ellos van a pasar. Y ustedes, los 10 espías que han ido y todo el pueblo que me quiso apedrear, van a morir acá en el desierto, porque se rebelaron y no creyeron a Dios. Y Moisés le dice así, los espías fueron 40 días a ver la tierra, pero ustedes van a estar 40 años, un año por cada día, el juicio de Dios. Entonces después, esa fue la sentencia de Dios. Entonces después de que Moisés les dice cuál fue la sentencia de Dios, el pueblo viene arrepentido, ¿no? Y dice, Moisés, queremos pedirle perdón a Dios porque esto tiene razón. Ahora queremos ir a conquistar la tierra. Y Moisés le dice, no, ya Dios dio su veredicto. No vayan en contra de lo que Dios dice. Por favor, cuando Dios te dice algo, no vayas en contra de lo que Dios te dice porque te va a ir peor. Entonces, dice que el pueblo dijo, vamos a ir a conquistar la tierra prometida. Y Moisés le dijo, no vayan. Bueno, y los que quisieron ir, ¿qué pasó? Murieron todos. ¿Y qué pasó con los 10 espías que murmuraron? Murieron de una plaga. O sea que Dios no jugaba. Le damos gracias a Dios porque estamos en la época de la gracia, sino muchos de nosotros estuviéramos muertos por rebeldes, por no creerle a Dios. Entonces, queridos hermanos, la palabra de Dios tiene poder. Y hay poder en la sangre de Jesús. Tenemos que aprender a cubrirnos con la sangre de Jesús. Eso está en 1 Juan 1:7. Dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos que cubrirnos con la sangre de Jesús. Tienes que orar para saber si te pones o no la vacuna. Cada uno lo decidirá. Pero tienes que orar. Dice que el Espíritu Santo nos guiará. Entonces tienes que orar. Pero no tengas miedo. Dios nos va a guiar. Y hay poder en la sangre de Jesús. Dilo con tu boca. Cúbrete con la sangre de Jesús. Cubre tu vida, tu familia, la iglesia. Cuando yo oro,
cubro con la sangre de Jesús a todos los de nuestra iglesia, mi familia, mi propia vida, y le pido a Dios que envíe ángeles guerreros con espadas de fuego alrededor de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro trabajo, de lo que tenemos, porque Dios es un Dios de multiplicación y quiere multiplicar todo lo que tienes. La palabra de Dios tiene poder. No seamos rebeldes como lo fue el pueblo de Dios. Créele a Dios, no te desanimes, no te desalientes por esta época tan terrible que estamos viviendo. Si nunca has tenido la oportunidad de entregarle tu vida a Dios, o estás muerto de miedo porque no sabes a dónde te vas el día que te mueres, con coronavirus, sin coronavirus, con vacuna, sin vacuna, como sea, algún día nos vamos a morir y no sabes a dónde te vas, puedes hacer tuya esta oración. Porque la Biblia afirma que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces puedes hacer tuya esta oración y decirle así con todo tu corazón a nuestro Dios y al Señor Jesucristo. Diga así: Dios mío, te doy gracias porque tú me amas. Gracias, Dios mío, porque enviaste a tu Hijo, el Señor Jesucristo, a esta tierra. Gracias, Señor Jesús, porque viniste a esta tierra y cumpliste tu propósito y fuiste a la cruz y derramaste tu sangre en la cruz, Señor, y tu sangre limpia todos mis pecados. Te pido perdón, Señor Jesús, por todos los pecados que he cometido durante toda mi vida hasta el día de hoy. Abro las puertas de mi corazón para que tú, Señor Jesús, seas mi Salvador, mi Dios, mi Rey y mi Señor. Dios mío, te pido que tu Espíritu Santo guíe mis pasos todos los días de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte abrazo, hermanos. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.